Gracias. A partir de los años 90, me tocó vivirlo esto, yo subdirector de una universidad y empieza un boom con respecto a lo que es la calidad y parece ser que toma una moda, empiezan a abrirse posgrados, empiezan a abrirse las materias, inclusive hasta carreras. Y parecería que en los 90 México lo que buscaba, en lugar de hacer bien las cosas, nos queríamos certificar en la norma ISO y en la norma QS. Y esto fue muy interesante porque cuando participé en algunas cátedras con respecto a la calidad, pues al tener la definición de lo que era la calidad, pues venían libros de Kaizen, venía una gran cantidad de libros y definiciones, y yo creo que la más fácil es la de 0 errores y hacer las cosas bien y a la primera. O sea, realmente esto significa muchísimo esfuerzo y esto abarca absolutamente todas las áreas, hacer las cosas bien y a la primera. Con respecto a ¿cómo podemos implantar un sistema de calidad en un lugar? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente hacer un estudio, un análisis con respecto a lo que es la evaluación de los sistemas operativos. O sea, nosotros pensamos que las cosas están dadas, las cosas funcionan, tenemos resultados, entonces realmente ¿para qué necesito la calidad? Pero como decía hace rato, la calidad no es un proceso, no es una certificación, sino es una manera de pensar que es continua y que nosotros debemos de alguna manera implementar en todos los lugares con respecto a obtener mejora continua. Entonces tenemos que generar equipos de trabajo, equipos de calidad, técnica de mejoramiento continuo, que es a lo que me voy a enfocar más en esta breve charla, y el desarrollo de un mejora continua. Y básicamente también, pues quiénes son los que realizamos todas las actividades, pues definitivamente el factor humano, y muchas veces nos preocupamos por los aspectos tecnológicos, la innovación y desarrollo, y básicamente si nosotros no tenemos recursos humanos para llevar a cabo determinadas funciones, pues realmente no sirve absolutamente, la tecnología no sirve nada. Entonces, la medición de la calidad no es un evento, debe ser un proceso. ¿Y cómo lo debemos de hacer? En primero, es un estado mental. Decía el maestro Cravioto, en paz descanse, que para ser investigador pues uno tenía que tener una filosofía y pensar como investigador todo el tiempo. En este caso sería exactamente lo mismo, tenemos que tener un estado mental todo el tiempo con la finalidad de generar estrategias a cada momento de mejora continua. Una parte fundamental de esto es obtener mediciones. O sea, si nosotros no medimos, si nosotros no cuantificamos, si nosotros realmente no tenemos datos, pues no vamos a poder implementar ningún sistema de calidad. ¿Por qué? Porque ¿contra qué nos comparamos? ¿Contra qué medimos la mejora continua? Entonces, realmente lo que necesitamos es generar métricas, generar datos. ¿En dónde? En todos los sistemas, en todas las prácticas, en todos los procesos y absolutamente en todas las operaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me permite hacer 3 cuadros resumiendo. Bueno, nosotros tenemos como punto número 1 lo que son las necesidades y expectativas de los clientes. O sea, en todas las áreas hay necesidades y expectativas. ¿En base a qué? A una demanda de bienes y servicios. Esto pues va relacionado con la misión, la visión y el ser de la empresa, del hospital, de cualquier lugar. La empresa, ¿en qué la vamos a dividir? En 3 pasos, en 3 equipos, que serían los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros, que estos tienen una relación con lo que es el medio ambiente. Y aquí una cosa muy interesante, estamos acostumbrados o nos han enseñado desde el pregrado que todo es un estilo, una respuesta, como serían los reflejos condicionados de Iván Petrovich Pavlov, una causa para un efecto, y eso ya no existe. Ahora sabemos que existen los sistemas dinámicos, los atractores, que van a estar cambiando cada minuto y cada segundo absolutamente los procesos. Entonces el medio ambiente juega un papel fundamental, y lo que sería la evolución tecnológica. En base de tenemos que generar comunicación basándonos nosotros en los antecedentes que tenemos del lugar donde vamos a generar estas estrategias, que sería el marco teórico, el marco de referencia y el marco conceptual, que todos lo ubicamos en un proceso de investigación, pero realmente es la manera y la punta de la piedra para empezar el trabajo. Y luego tenemos que ver ¿cuál es nuestra competencia? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué producen? ¿Cómo lo están haciendo? Eso es muy importante también en las métricas.
realmente cuál es el consumo y cuál sería el ciclo concluido. Esto nos lleva a lo que es la comunicación y obtención y manejo de la información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como primer punto, tendríamos que elaborar y validar instrumentos de medición. ¿En base a qué? Bueno, en base a obtención de datos. 3 preguntas me tendría que hacer yo. ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y para qué lo voy a medir? O sea, contestando estas 3 preguntas, pues realmente ya lo hicimos. Muchas veces tenemos ¿qué voy a medir? Pero si realmente no tengo cómo voy a medir los datos a los cuales yo quiero contrastar y elaborar un programa de mejora continua, no sirve absolutamente de nada los esfuerzos. Si no tengo los datos, cómo obtener los datos, pues esto no sirve de nada. Entonces, en este punto, yo tengo que hacer lo que es la relación causa-efecto y lo que les decía ahorita, lo que se conoce como los procesos estocásticos y caos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo una causa para un efecto, que voy a tener una gran cantidad de causas para un solo efecto, lo que se conoce como el efecto mariposa de Lorentz. O sea, tengo que aprender a identificar todos los atractores que están en medio de mi empresa, de mi hospital, para de alguna manera generar estas métricas. Ya que yo tengo el instrumento de medición que, créanme, que puede ser un vil y corriente cuestionario, pero un cuestionario que arroje la pregunta que yo quiero contestar. A veces no estamos más preocupados por tener un ordenador de primer mundo, cuando un cuestionario me va a dar realmente los datos que yo quiero contrastar con respecto a obtener una mejora continua. Y el objetivo final es la obtención de datos. Por último, es un punto muy importante. Muchas veces en todos los procesos de mejora continua, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa decir, bueno, voy a tener una muestra con respecto a una población para tomar la decisión con respecto a saber si significativamente estoy haciendo las cosas bien o no. Y la base es el muestreo. Bueno, entonces vamos a tener una gran cantidad de tipos de muestreo. O sea, lo que es el aleatorio, el probabilístico, el no probabilístico, con reemplazo, sin reemplazo, el estratificado, por cuotas y demás. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un proceso de medición no realizo bien un muestreo estadísticamente significativo, pues no sirve de nada el trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una población de 500 y tomo una muestra de 10. Esto no sirve absolutamente de nada. Tomo una muestra de 100, pero ¿cómo lo tengo que tomar en qué orden para que esta muestra sea representativa y yo pueda tener estas métricas de calidad? Entonces, el cálculo del tamaño de la muestra, lo más importante, elaboro una base de datos en base a todo lo que yo quiero mejorar, en todo lo que yo quiero medir, y esta base de datos es eterna. ¿Por qué? Porque de alguna manera, número 1, o es mi antecedente histórico a lo largo del tiempo, o número 2, yo tengo con respecto a esta base de datos enriquecerla y hacerle 1000 preguntas. O sea, yo a una base de datos le puedo hacer una pregunta, le puedo hacer 1000 preguntas y me va a dar 1000 respuestas si yo hice bien, qué quiero medir y cómo lo voy a medir. Y por último tenemos que aplicar lo que son las pruebas estadísticas más comunes. Sabemos que está la estadística descriptiva y la estadística inferencial, y cuando son modelos caóticos, pues se recomienda la serie de tiempo. Muchas gracias.